Muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Ríos y soy de la carrera de Animación Digital y Videojuegos del área de diseño en INACAP, sede de Rancagua. Y junto a mis compañeros de diferentes carreras diarias, les presentamos nuestro proyecto, la rampa de accesibilidad, para la asignatura de funciones y geometría con el profesor Edwin Varela. Júntame. Nuestro grupo está formado por Balta Pizarro, Vicente Rojas, Marcos Ochoa y por mí, como mencioné anteriormente. Como tema principal para el proyecto, se llevará a cabo el acceso interior al del edificio C de INACAP, sede de Rancagua, en la avenida Nelson Pereira con Samuel Román Rojas, ya que buscamos facilitar a personas con movilidad reducida o de silla de ruedas, porque nuestro proyecto se basa en modificar la escalera con ayuda de la trigonometría. Nuestra definición de proyecto es diseñar y calcular de una rampa de accesibilidad universal destinada a superar una barrera arquitectónica existente, asegurando el acceso continuo al edificio aplicando principios trigonométricos y criterios de seguridad, en cumplimiento del Decreto Supremo número 50. El diseño se fundamenta en principios de trigonometría aplicada con el objetivo de garantizar seguridad y cumplimiento normativo. Este proyecto surge de la necesidad de habilitar accesos inclusivos en el Instituto Universitario INACAP, creando una mejora para personas con movilidad reducida o en silla de ruedas. Nuestro tema de investigación es aplicar la trigonometría en el diseño de la infraestructura. La Con las problemáticas para abordar, descubrimos por la entrada de manera interna del instituto del edificio C. Existe una escalera, lo que dificulta la entrada a una persona con movilidad reducida, que en caso de emergencia no podría acceder de manera independiente. Con nuestras nociones matemáticas ubicadas en el proyecto, son funciones trigonométricas, tangente para cálculos dependientes, teorema de Pitágoras para longitudes, razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, porcentajes y conversión de unidades y ángulos de inclinación. Y con nuestro objetivo general es diseñar una rampa de accesibilidad universal que permita a las personas con discapacidad poder tener acceso al edificio C de INACAP, contribuyendo a la misión aplicando principios trigonométricos por medio de parámetros necesarios, respetando el marco de la normativa. Y como preguntas, tenemos cómo la trigonometría aporta de un diseño de una rampa, qué tipo de rampas hay y cuáles son los parámetros que se deben a conocer. Bueno, el cronograma del proyecto se organizó para distribuir el trabajo de forma ordenada y asegurar que cada etapa se cumpliera correctamente. Primero se realizó la medición de la altura del terreno, ya que era fundamentalmente para conocer el desnivel real del lugar, y a partir de esa medición nosotros tuvimos unos datos necesarios para continuar con los cálculos y definir el diseño de la rampa, ya que no, nos llevó un tiempo a elegir bien cómo diseñarla. Luego de eso se llevó a cabo el cálculo de la pendiente, utilizando los datos obtenidos en el terreno, y en esta etapa se aplicaron los conceptos matemáticos, trigonométricos, de trigonometría, para asegurar que la pendiente fuera adecuada y permitir un uso de la rampa en estos cálculos que habíamos sacado. Fueron revisados para evitar errores antes de continuar el proyecto, eh, que eso se llama un anteproyecto. Y bueno, después de este trabajo de la definición de la longitud de la rampa, vimos la división de los tramos, lo que nos permitió organizar mejor el diseño y considerar los espacios de descanso. En esa parte también se elaboró un esquema de la rampa, lo que ayudó a visualizar cómo quedaría el proyecto final. Eh, Más adelante, igual nosotros revisamos en el Power revisamos las especificaciones técnicas, ya que el decreto 50 es el que rige la normativa de cómo poder diseñar y construir la rampa para que pueda estar dentro del marco legal del proyecto.
lo- los aspectos generales igual del diseño que nos permitió eh, ayudar a hacer un informe de esta rampa y especificar todo. En un punto se verificó el proyecto que cumpliera los criterios de funcionalidad y igual de seguridad y accesibilidad, que es algo muy importante. Igual posteriormente los objetivos finales y las preguntas del proyecto lo que nos ayudó a ordenar la información y dejar claro que se buscaba demostrar con este diseño de rampa que se puede ocupar bien la trigonometría. En este caso ocupamos el triángulo rectángulo, que vendría siendo lo ideal para generar una rampa de esas dimensiones. Y finalmente nosotros preparamos las diapos organizando esta información clara y visualmente, como se ve, cómo se explica. Hicimos un cálculo matemático con la tangente, está especificado también en las diapos. Y bueno, en esta última etapa pudimos mostrar por completo el proyecto, desde la medición inicial hasta el diseño final de la rampa, que era algo que teníamos que regirnos por la norma, ya que se puede tener una variación de un 8 o un 12% máximo en el, en el, en el desnivel de la rampa, la pendiente, perdón. Igual reflejamos un trabajo muy planificado, muy organizado y colaborativo y bien estructurado. ¿Cómo la trigonometría aporta al diseño de una rampa? Para empezar, la trigonometría es importante en el diseño de una rampa con accesibilidad universal, ya que ayuda a calcular longitud, pendiente, ángulo de inclinación, utilizando razones trigonométricas para determinar la longitud. A partir de la altura se utiliza tangente y para la pendiente, tangente, seno y coseno para calcular la longitud. ¿Qué tipo de rampas existen? Según la normativa chilena OGUC, o más bien conocida o como Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, existen rampas de acero, antideslizantes, en veredas y en edificios. Estas rampas deben estar entre un 8 y 12% de pendiente. ¿Cuáles son los parámetros que se deben conocer al momento de elaborar una rampa? Los parámetros a tener en consideración es la pendiente, que se mide en porcentaje, ángulo de inclinación y longitud. Con estos parámetros en consideración, la construcción y accesibilidad de una rampa promueve y garantiza la seguridad, lo cual esta situación evidencia que los cálculos matemáticos tienen impacto en situaciones cotidianas. En este apartado se encuentra la bitácora, que consiste en evidenciar y dejar en registro de manera cronológica el avance del proyecto desde su fecha de inicio hasta su fecha de término. Y aquí están las respectivas fechas, actividades realizadas, la descripción de las actividades que realizamos, los responsables que mayoritariamente fueron como grupo, las herramientas que utilizamos para la elaboración del proyecto y los resultados obtenidos. Desarrollo de ideas y producto. En esta fase del proyecto realizamos un análisis paramétrico de diferentes configuraciones geométricas para optimizar el diseño de la rampa. La tabla presenta 5 escenarios con una distancia variable en el plano horizontal y con una constante de 64 centímetros que se mantiene. Observamos la función trigonométrica de la tangente del ángulo de inclinación y se comporta de una manera inversamente proporcional a la longitud del cateto adyacente. La longitud del cateto adyacente mide 820 centímetros y la altura del cateto opuesto mide 64 centímetros, lo que dividido nos da una pendiente de 7,8%. En presentación y producto y prototipo, este prototipo nos permite visualizar
y comprobar cómo la trigonometría se aplica en el diseño de una rampa de accesibilidad universal, permitiendo incorporarlo dentro de la normativa vigente en Chile. ¿Ya? En este producto y prototipo nosotros utilizamos la tangente dividida en la distancia, lo que nos da una pendiente de 0,078 pendiente decimal. El porcentaje de la pendiente se obtiene mediante la expresión de altura dividida en distancia multiplicado por 100. Es crucial destacar el decreto 50, que debemos mantener la pendiente entre 8 como mínima y 12% de máxima. El prototipo trigonométrico que presentamos modela una rampa mediante un triángulo rectángulo donde aplicamos las razones trigonométricas fundamentales. En los resultados cuantitativos de nuestro proyecto demuestran el cumplimiento normativo mediante una validación trigonométrica. El diseño resultante constituye una solución geométricamente óptima que equilibra la accesibilidad, seguridad y viabilidad constructiva. Como resultado también, el diseño universal aplicable en distintas instituciones educativas y espacios públicos nos permite materializar un proyecto desde la convergencia entre el rigor matemático y la normativa, demostrando que las herramientas trigonométricas son fundamentales para la construcción en entornos verdaderamente inclusivos. ¿Ya? El resultado de nuestra rampa contiene un acceso inclusivo y seguro para las personas en silla de ruedas, también para en caso de alguna emergencia o catástrofe. También, en conclusión, podemos concluir que la aplicación sistemática de funciones trigonométricas, específicamente la tangente para el cálculo de la pendiente y el teorema de Pitágoras para la determinación de longitudes, nos permitió establecer parámetros geométricos precisos que garantizan el cumplimiento del marco normativo chileno. Este proyecto demuestra cómo los modelos matemáticos abstractos se traducen en soluciones concretas de accesibilidad universal. La trigonometría no es meramente un ejercicio académico, sino que es una herramienta de transformación social que nos ayuda a tener los cálculos certeros. Esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.